Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno poderlos saludar. Mi querida abuelita Luna, bienvenida, la bendecimos, le agradecemos los detalles que tiene para con nosotros. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi querida hermana Claudia Rivera, Celia Victoria, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya están por acá. Lucky de Broy, me alegra mucho poderte ya saludar desde acá y espero que Alice Ovalle también esté conectándose a la señal para poder estudiar esta noche este tema. Mi querida Ruti, yo qué gusto de poderte saludar y bendecir desde acá, recordándote que Dios te ama y que Él está contigo a donde quiera que tú vayas. Mi hermana Rosy Tucker, le bendecimos, le amamos en el nombre de Jesús, a usted y a su amado esposo, y les mandamos un gran saludo y un gran abrazo hasta allá donde se encuentran. Pues hoy vamos a poner la batalla por Jerusalén. Y mire, yo estaba pensando, la verdad, cómo Dios nos ha traído con el estudio y en los tiempos que nos ha traído en el estudio, porque yo trato de no tocar temas solo coyunturales para tratar de sacar una predicación, sino que sea la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el que nos dirija al estudio de la palabra. Pero coincidentemente, y creo que no por casualidad, el Señor nos ha permitido estudiar el libro de Zacarías y entender todos estos tiempos que se van a ir dando, entender los tiempos de Dios primeramente y entender cómo nos movemos nosotros dentro de los tiempos de Dios. Que eso es sumamente importante para saber en dónde estamos parados, cuál es nuestra esperanza y qué es lo que nos espera en un tiempo, a tiempo futuro, a tiempo corto. Y el Señor hoy nos permite estudiar. Estamos llegando al último capítulo del libro del profeta Zacarías, que lo vamos a estudiar en dos partes, porque es un poco extenso y realmente tiene unos detalles tan extraordinarios que meditando en esto decidí hacerlo en dos partes. Ani López, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya está por acá. Hacerlo en dos partes para que pudiéramos entender todo esto, porque nos habla de un tiempo tan extraordinario que, bueno, muchos de los detalles que hemos visto en este libro
Son detalles acerca de la tribulación, gran tribulación, tiempo del milenio, y nos da detalles tan específicos que muchas veces creo que como creyentes no se nos habían explicado o no se nos habían dado, cuando la Biblia los tiene eh, aquí para sus hijos. Las cosas reveladas son para sus hijos. Entonces vamos a ver hoy que estamos viendo precisamente, mire, de una forma, no, yo no creo que casual, sino para que podamos entender bien los tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo un ataques contra Jerusalén, bueno, contra Israel en sí, ¿verdad? Y cuando esta palabra nos habla acerca de la batalla por Jerusalén en los tiempos finales o en los últimos tiempos. Laila Rodríguez, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que está con nosotros, le extrañamos, o no sé si se conectó, no lo pude ver en el estudio acerca del Hades. Que los que no estuvieron con nosotros, si quieren ver el estudio acerca del Hades, del Sheol, Seol o Hades, lo pueden ver allí en el Facebook. Pues bueno, vamos a empezar y YouTube también les queremos decir que tenemos página de YouTube del Olivo Ministerio donde se están subiendo los estudios y las prédicas. Y entonces vamos a estudiar el capítulo 14 hoy, pero quiero hacer un pequeño resumen, una pequeña semblanza de lo que hemos estudiado ya por bastante tiempo, de estos tiempos finales, para que podamos entender el contexto de dónde se va a referir la profecía. Mi querida hermana Verónica, le bendecimos en el nombre de Jesús. Es un gran gusto poderte saludar desde acá, de tantos años de conocernos, de andar en los caminos del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús, mi querida hermana. Pues para dar el contexto de lo que vamos a estudiar hoy, y es algo que hemos estado hablando durante ya un buen tiempo, pero lo vamos a ver en una forma un poco resumida, es que antes de la conversión nacional de Israel, que eso ya lo hemos visto, lo hemos leído, estudiado aquí en Zacarías, que si lo quieren volver a tocar o quieren hacer referencia a los estudios anteriores, lo leemos en Zacarías, por ejemplo, capítulo 12 y versículo 10, y en el capítulo 13 y versículo 1, y ahí desarrollamos este tiempo, ¿verdad? Pero antes de esa conversión nacional de Israel, los judíos van a hacer un pacto con el Mesías falso. Esto lo vemos en Daniel capítulo 9 y versículo 27. Y que aquí en Zacarías lo vemos como el pastor insensato. Ya lo vimos en el capítulo 11, los versículos 15 y 17. Vimos que se le nombraba como el pastor insensato. Este es el anticristo, ¿verdad? Entonces, antes de la conversión nacional, que va a ser ya en la gran tribulación, Israel va a hacer un pacto con este Mesías falso. Y a la mitad de ese pacto de 7 años, o va a refrendar, mejor dicho, el pacto, porque el pacto ya va a existir, pero no va a estar en funcionamiento, y este anticristo se va a levantar a volverlo a afirmar o activar, podríamos decir. Es un pacto de 7 años. A la mitad de los 7 años va a romper su tratado con Israel. Ese tratado de paz en el que Israel va a poner toda su confianza, en el cual va a decir paz, paz. Vamos a tener ya paz. Si se imaginan en el contexto que tal vez cuando no hay guerra no lo apreciamos esos detalles tan grandes, pero pongamos el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora. Una región totalmente convulsionada, con múltiples actores, con odios, con rencores, peleándose unos con otros, naciones que quieren totalmente hacer desaparecer del mapa de Israel. Y vienen a decirles que va a haber un plan de paz tan extraordinario, totalmente extraordinario, que va a traerle paz completamente a Israel, y todas las tensiones de repente, todas las tensiones van a bajar. Ya no va a haber guerra, no va a haber ataques contra ellos. Paz, 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 paz por todos lados. Pero dice la palabra que cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina.
Y a la mitad de esos 7 años, que desde que se firma ese tratado, es cuando ya va a empezar los tiempos de la tribulación. A la mitad, que es cuando se vuelve, o la Biblia le llama la gran tribulación, se va a romper ese tratado. Y este pastor insensato, este falso Mesías, este anticristo, va a exigir adoración exclusiva a él. Una adoración a él. Y eso lo vemos, ya lo hemos visto, pero solo para referencia vemos Daniel 9, 24 al 27, Mateo 24, 15, segunda de Tesalonicenses 3, ¿verdad? Para que puedan tener alguna referencia. Pero estamos hablando de los tiempos generales que se van a dar en la tribulación y gran tribulación. Y tan pronto como Israel rehúse adorar al anticristo, los ejércitos del mundo se van a reunir para hacer batalla en contra de Israel y específicamente contra Jerusalén. Van a rodear, ya lo hemos visto aquí mismo en Zacarías, solo estoy haciendo un pequeño resumen de toda esta historia que se va a ir formando y que tiene un cumplimiento futuro. Y van a venir las naciones cuando Israel se niegue a adorar al anticristo y van a rodear, van a asediar Jerusalén. Y el punto culminante de este asedio contra Jerusalén, o sea, se van a levantar las naciones, dice la palabra. ¿Cuántas naciones van a estar ahí? Pues no lo sabemos con exactitud, pero dice que las naciones se van a reunir y en este contexto se va a dar la batalla de Armagedón. Ya vimos que la batalla de Armagedón no es la última batalla que se va a dar de la humanidad, ni la última batalla que se va a dar en la tierra, pero sí es la batalla que prácticamente va a cerrar un ciclo en la historia de la humanidad. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19. Y aquí vemos la venida de Cristo y tras la victoria del Señor en esta batalla. Bueno, yo solo estoy dando una referencia de Apocalipsis 19, 11 al 16, podemos verlo por ahí. Aquí vamos a ver, entonces ya vamos a entrar un poco en lo que vamos a ver hoy. Después de que Cristo venza a sus enemigos, Cristo arroje al falso profeta y al anticristo al lago de fuego y encierre a Satanás por 1000 años y destruya a los ejércitos que se levantaron en contra de Jerusalén, en contra de Israel, va a venir la restauración plena de Israel como está anticipada, como fue anticipada por muchísimos profetas, porque la restauración plena de Israel no viene en este tiempo. La restauración plena y el cumplimiento de las promesas y de los pactos que Israel tiene con Dios se dará en su totalidad, porque si hay incumplimientos parciales, en el tiempo del milenio, y esto está profetizado por Oseas, por Joel, por Amós, por Miqueas, por Sofonías. ¿Quieren una referencia? Solo doy un par de referencias. Oseas 14, capítulo 14, versículos del 4 al 7. Ahí lo pueden revisar nuevamente si quieren, porque no me quiero detener tanto para poder dar lo que vamos a dar el día de hoy. Pero lo pueden regresar al estudio y poder anotar estos pasajes. Joel 3, del versículo 18 al 21, Amós 9, 13, 15, Miqueas 4, 1, 3, Sofonías capítulo 3, versículos 14 al 20. Solo para que veamos esta restauración plena que está profetizada, que aún no se ha dado ni se va a dar en este tiempo hasta que Cristo regrese. Y entonces ahora sí, disculpen que me tardé un poco en dar todo este panorama, pero para que entendamos este último capítulo de Zacarías que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de iniciar, si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pónganmela, escríbanmela. También me ponen, si ya están listos para estudiar estos estudios. Este es día de estudio. El día de estudio, les digo, tienen que tener su Biblia. Si es una Biblia de papel, un libro, pues para mí mucho mejor.
que es la forma que yo estudio, pero tienen sus tablets, tienen sus aparatos electrónicos, está bien, pero tienen que tener por lo menos un lugar donde apuntar y una Biblia para leer. Hermanos, ¿estamos listos para estudiar este último capítulo, la primera parte de este último capítulo de Zacarías? Alice Ovalle, bienvenida, estamos listos. Ani López también, mi amada hermana Celia también ya está lista. Y bueno, entonces iniciamos. Capítulo 14 y versículo 1 del libro del profeta Zacarías. Y vamos a leer por ahí, chatía. Muy bien, así me gusta, muy pila siempre. Versículo 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Nos detenemos un momento aquí en la lectura para empezar a ya estudiar a profundidad de estos pasajes tan importantes. Y entonces dice aquí en versículo 1, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El día de Jehová es un término, ¿cómo lo podríamos decir? Un término, podríamos decir, hasta técnico, que le fue dado a los profetas para aludir al día donde la ira de Dios se desata en contra de los pecadores. Y esto es tremendo, el día de Jehová, el día del Señor, le llaman también. Pero es un día que la Biblia en todos los profetas, cuando se refieren al día del Señor, muchos le llaman el día grande y terrible, el día de la ira. Porque vemos que aún en la historia de la humanidad, donde hay momentos específicos donde Dios ha ejercido juicios contra el pecado, podemos ver en el Antiguo Testamento Sodoma y Gomorra, no es un juicio general sobre la humanidad, aunque la humanidad lo merece. Nosotros en desobediencia y la humanidad sin conocer a Cristo está bajo esa maldición del pecado. Pero la ira de Dios no se ha manifestado en su plenitud en contra de la humanidad. Incluso Dios ha extendido su misericordia, que la misericordia es quitar el juicio justo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Y es más, Dios ha provisto de la gracia, que es un regalo inmerecido de parte de Dios por medio de Jesucristo. Y el tiempo y Dios ha detenido ese día donde Él va a derramar su ira, un juicio justo en contra de los pecadores. Esto no ha sido en forma generalizada en toda la historia de la humanidad, pero va a llegar el día. Y miren, esto es tremendo porque muchos cuestionan a Dios y lo hemos hablado aquí. Pero ¿por qué Dios permite que hayan estos muertos? ¿Por qué Dios ha permitido la maldad? Por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. No hemos sido nosotros destruidos. La humanidad, por la misericordia de Dios, no ha sido destruida, porque Dios ha estado dando tiempo para el arrepentimiento, incluso en nuestras propias vidas.
Yo creo que aquí se los he manifestado en algún momento, pero si nosotros pensáramos en nuestras propias vidas, en eventos específicos o en tiempos específicos de nuestras vidas donde probablemente cometimos pecado, donde probablemente le hicimos daño a otras personas, mentimos o en un momento robamos o hicimos lo que sea que fuera pecado. Merecíamos la ira de Dios, y si en ese momento Dios hubiera dicho, hoy vengo a castigar el pecado, no estaríamos hoy acá. Pero por la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ha extendido para que haya arrepentimiento en la humanidad. Pero eso no quiere decir que la ira de Dios no se va a manifestar y que el juicio justo de Dios no va a llegar. He aquí el día de Jehová viene. Y ese día de Jehová, ese día de juicio en contra del pecado, de los pecadores, mejor dicho, va a traer como resultado el establecimiento del reino de Jesucristo sobre la tierra y el inicio del reino de los 1000 años, que ya lo estudiamos, incluso tuvimos unos estudios acerca de este reino milenial, que lo puedes descargar en YouTube. Lo tuvimos que hacer en 2 partes por lo extenso de la información y el detalle que tiene la Biblia acerca de esto. Y entonces va a dar inicio ese derramamiento de la ira de Dios. Va a traer como resultado el establecimiento del reino milenario de Cristo Jesús en la tierra. Y esto va a ser, para ponerlo en el contexto que estamos hablando, al final de los 7 años de tribulación, que están divididos en 3 años de tribulación, 3 años y medio, perdón, de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Me detengo un momentito para ver si estamos ubicados todos en esto. Si hay alguna duda, algún comentario acerca de esto, lo pueden hacer en este momento para poderlo ampliar. O si estamos bien, solo pónganme alguna manita y podemos continuar. Celia Victoria nos dice, el trigo y la cizaña crecen juntas en espera del día de la separación. Así es. Y miren, de verdad que a veces uno piensa, es que ¿por qué no se lleva a este? ¿Qué tal Dios tiene bueno, Dios de hecho tiene un plan esperando el arrepentimiento incluso del que nosotros despreciamos? Porque te voy a decir que tú y yo tal vez en alguna persona o algunas personas no nos calificaban si hubiéramos pasado por la calificación de los seres humanos, tal vez no hubiéramos sido de los escogidos para estar con Dios. Pero Dios en su misericordia dio tiempo para nuestro arrepentimiento y volvernos a Él. Bueno, versículo 2. Estamos en Zacarías 14:2. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Dios mismo dice aquí, en Apocalipsis vemos cómo son demonios los que se están moviendo para convocar a una guerra en contra, una batalla en contra de Israel. Y dice que salen de la boca del falso profeta, de la bestia y de Satanás, del diablo. Salen 3 espíritus que, como de ranas, dice, que son los que son espíritus inmundos que salen a convocar a las naciones para la batalla. Pero miren, aquí nos habla y nos aclara muy bien que a Dios nadie lo agarra por sorpresa, ni le tuerce sus planes. Dios mismo tiene un plan en medio de la tribulación para restauración, que eso lo vimos en el estudio anterior, para refinar en medio incluso de la prueba a su propio pueblo. Y separar, como bien dijo Celia, el trigo de la cizaña. Y entonces vemos cómo Dios mismo va a hacer que va a reunir a las naciones en esta batalla en contra de Jerusalén. Esta batalla va a ser utilizada, este tiempo final va a ser utilizado para refinar a Israel. Y la presencia de todas estas naciones en contra
de Jerusalén, porque aquí ya van a abatir prácticamente a todas las ciudades de Israel y va a quedar Jerusalén como el último lugar para ser tomado. Va a ser un tiempo tan terrible. Nosotros sabemos que en la historia, y todos los que conocemos la palabra de Dios e incluso algo de historia, sabemos que el pueblo judío ha sido un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, se podría decir que podrían ser sinónimos dependiendo de en qué época y en qué tiempo estamos hablando de ellos. Pero digamos como nación han tenido tiempos terribles, terribles. Hemos visto persecuciones, en la Biblia vemos situaciones tan terribles, vemos cómo son exilados a Asiria, cómo son llevados a Babilonia, luego son dispersados por todas las naciones en el año 70 después de Cristo, vemos los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y tanta cosa. Pero este tiempo va a ser el más tremendo que van a vivir, el más tremendo. Este tiempo cuando los ejércitos estén rodeando Jerusalén, ni siquiera te voy a decir este tiempo que hemos visto en las noticias, que han sido tan tremendas, de estos cohetes, de estas situaciones, a pesar de que es terrible, aún será mucho peor este tiempo. Y a este tiempo de calamidad nacional que vendrán, ese es el clímax de esta situación, de ese tiempo de prueba que ha de venir sobre Israel. La Escritura le llama el tiempo de la angustia de Jacob. El tiempo de la angustia de Jacob. Este va a ser la culminación, el clímax de esa angustia. Y podemos verlo en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías 37. Dice la palabra del Señor. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Miren qué tremendo realmente nuestro Dios, porque, bueno, dice, miren, cuán grande es aquel día. Jeremías 37. Cuán grande es aquel día. Es el día terrible de la prueba más intensa que va a tener Jacob. Jacob como representante de esa nación. Tanto que no hay otro semejante. Este va a ser el día más terrible para la descendencia de Jacob. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, ¿de qué? De la angustia, será librado. Miren qué tremendo, porque aunque viene un tiempo tan crítico, van a ser librados. Y dice, aquí nos habla y nos dice que la ciudad va a ser tomada. Y en este contexto es cuando Cristo dice, si alguno está en el campo, no regresa a su casa, váyase. ¿Se recuerdan todo esto? Este es el tiempo cuando Dios, Cristo Jesús, está hablando de este tiempo tan terrible. Porque van a ser saqueados, van a haber violaciones, con una guerra, ustedes saben todo lo que se da tan terrible en esos tiempos. Pero dice una cosa importante, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. O sea que incluso los enemigos van a tomar la mitad de la ciudad y van a tomar en cautiverio a la mitad de los habitantes. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y aquí podemos ver que este va a ser el remanente de Jacob. La mitad de la ciudad va a ser tomada. Estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Miren, y esto es algo tremendo. Porque aquí vamos a ver que va a haber una separación incluso de las personas que van a quedar como el remanente de Dios. Y esto estamos hablando que es antes de que se vuelvan y reconozcan a Jesús como su Mesías, como su Señor, como la promesa cumplida de Dios para ellos. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Versículo 3. Estamos en Zacarías 14:3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en el frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando en el último momento, cuando prácticamente se haya perdido ya la esperanza de una victoria, cuando los ejércitos probablemente, muy probablemente, de Israel y Jerusalén estén ya derrotados, la mitad de la ciudad capital, Jerusalén, tomada, y la mitad de los habitantes de esa ciudad ya llevados en cautiverio, el Señor mismo va a intervenir de forma personal para luchar contra las naciones que están reunidas en contra de Jerusalén. Y así como peleó por su pueblo en el pasado, con todas aquellos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento, así lo hará en el futuro, porque Cristo mismo va a descender del cielo montado en un caballo blanco, como lo hemos leído y ya lo hemos estudiado bastantes veces. Él va a regresar como rey y como guerrero, con su espada, con la espada de dos filos, que es su misma palabra, y con el espíritu de su boca va a destruir a los enemigos. Laila dice que por momentos se corta y regresa a unos minutos antes. Lo siento, no sé qué está pasando. No tengo aquí ninguna señal de que tengamos algún inconveniente. Si alguien más nos comenta que hay algún problema, pues tal vez paramos la señal y volvemos a conectarnos. Ok. Y entonces aquí mismo nos dice que después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Cortada, dice Ani López. Vamos a ver. Bueno, cambié aquí algo de los datos. Espero, por favor, me reportan si están ahorita ya con la señal. No. Por favor, me reportan si ahora está bien, porque hay mucha información con esto y no me gustaría que no pudiéramos darlo, ¿verdad? Me reportan si todo está bien. Alice me dice que está bien la señal, Celia me dice que todo bien y Laila me dice que estamos bien. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Si hay algo, por favor, me lo hacen saber. Entonces Jesús va a bajar y va a pelear la batalla. Aquí ya no es una batalla para que pelee el ser humano. Y eso ya lo vimos también acá. Ok, ya lo vimos que es Cristo mismo el que va a pelear esta batalla. Y el regreso de Jesús va a ser literal. Esto no es una figura, no es un simbolismo, no es una metáfora. Cristo mismo va a descender del cielo. Ya no como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, sino va a regresar como el león de la tribu de Judá, que viene para vencer. Y este regreso literal de Cristo es un regreso físico de Cristo, pero ya glorificado y en todo su esplendor y en toda su gloria. Va a venir y va a tener lugar y va a sentar sus pies, porque viene descendiendo del cielo, y va a sentar sus pies en el monte de los olivos, tal como lo predijeron los ángeles en la ascensión de Cristo a los cielos.
Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 11. Hechos 1:11 nos habla y nos dice que cuando Cristo se levanta y asciende a los cielos, se presentan unos ángeles alrededor de los discípulos que vieron el ascenso de Cristo desde el monte de los olivos hacia los cielos, y les dijeron, Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así como Cristo ascendió al cielo, Él estaba con sus discípulos físicamente y ascendió al cielo hasta que lo cubrieron las nubes. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús volverá, regresará, y regresará en la misma forma en que lo vieron subir, así descenderá. Y nos dice aquí en Zacarías que el lugar preciso donde Él va a bajar va a ser el mismo lugar donde ascendió, el monte de los olivos. Pero nos dice más aquí, que cuando tan pronto como Cristo regrese y ponga sus pies sobre la tierra, así como cuando había una presencia de Dios descendiendo a la tierra, había cosas extraordinarias. Cuando Cristo, que es Dios, descienda a la tierra, tendrá lugar un cataclismo a una escala global sobre la tierra. Hay algo que no entiendo en el versículo 2, dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Israel, y en el versículo 3 dice que será Jehová. Así es. Me imagino, aquí hay una pregunta de Ani que dice que por qué en el versículo 2 dice que Él está reuniendo a las naciones para pelear contra Jerusalén, y luego dice que Él va a salir a pelear contra esas mismas naciones que Él está convocando. Claro, así es. Porque Dios mismo está llevando juicio. Y está llevando juicio no solo a las naciones, sino que también contra aquellos rebeldes del mismo Israel. Porque aquí estamos viendo que está habiendo un juicio en contra de Israel y en contra de Jerusalén, porque dice que la mitad de ese pueblo fue tomada. Pero ahí tenemos que entender que eran aquellos que no obedecieron a Dios. Y por eso Él se va a levantar en contra de las naciones, porque miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un malvado que sale a matar? Podemos entender de la soberanía de Dios, que Dios es soberano y nada se escapa de la mano de Dios. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y entonces qué pasó? Si este mató al otro y nada se escapa de la mano de Dios, Dios mandó a matar. No, tenemos que entender algo. Que Dios da libertad al ser humano, pero dentro de la misma libertad hay una tendencia de ser humano a hacer ciertas cosas. Y Dios utiliza realmente Dios no se le escapa de control nada. Y Él permite que lleguen estas naciones a ese lugar como castigo en parte Israel, pero también como parte de su plan donde Él mismo va a juzgar ahí la maldad de las naciones. Tal vez ese tema tal vez es un poquito separando lo bueno de lo malo, sí, así es. Es un tema que tiene una profundidad muy, muy, muy fuerte y que deberíamos tal vez ver en una manera específica. Incluso, les voy a decir, han pasado siglos y siglos de grandes pensadores y teólogos y aún así todavía tenemos muchas partes que no logramos discernir de todo porque es entender las cosas de Dios, pero sí lo vamos a poder platicar en algún momento. Y entonces vemos que cuando Cristo regrese a la tierra, va a haber un cataclismo global que va a cambiar la geografía de la tierra. Y en este caso específico, la geografía de Israel y de Jerusalén. ¿Verdad? Y ahí vemos cómo se va a partir el monte de los olivos, ¿verdad?
Y vemos miren, y en Apocalipsis 6:15 al 17, vemos cómo las personas van a ver este momento en que va a haber esos cataclismos por la venida de Cristo. Y se lo voy a leer aquí rápidamente, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, Apocalipsis 6:15 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Que mire, cuando la ira de Dios venga, aquí como dice, miren, no va a haber rey, grande, rico, capitán, poderoso, siervo o esclavo o lo que sea, que pueda resistir el día de la ira de Dios. ¿Quién va a poder pararse delante de esa ira de Dios y del poder de Dios y decir, yo aquí me paro enfrente de él? No, nadie. Regresamos a Zacarías 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Detenemos un momentito acá. Entonces dice que se va a partir el monte de los olivos y se va a volver un gran valle que llegará hasta Sal. Este puede tratarse, según los estudiosos de la palabra, puede tratarse del que se le conoce como el Valle de Josafat, que ese Valle de Josafat es el que también se le ha llamado el Valle del Juicio de las Naciones. Y se va a formar un enorme valle. Muchos lugares se van a formar. ¿Cómo va a ser esto? Las montañas van con ese terremoto que va a haber, muchas montañas van a cambiar la fisonomía y se va a formar unos valles inmensos en ese momento, para que ahí se puedan reunir las naciones para el juicio de las naciones, porque muchas van a ser destruidas, pero los que queden vivos después de ese día de la ira se van a tener que presentar delante de Dios, y ese es el día del juicio de las naciones que nos habla Mateo 25, que ya lo hemos también estudiado acá. Ahora hay algo interesante en este capítulo 5. Dice que vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿De qué santos está hablando acá? Y en otros pasajes nos ha hablado que viene con sus santos ángeles. Pero aquí no nos habla de los santos ángeles. Aquí dice que va a venir con sus santos. Veamos Apocalipsis 19:14. Dice que Jesús va a regresar y dice, y los ejércitos, Apocalipsis 19:14, para que apunten por favor. Y los ejércitos celestiales, que son los que van a venir acompañando a Cristo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los santos es la iglesia de Cristo, que también aquí se refiere a los santos ángeles que van a venir. Pero nosotros somos los santos también, que regresaremos con Cristo, porque la iglesia fue arrebatada y llevada al cielo, y en el cielo se dan las bodas del Cordero,
donde la iglesia llega a su completa unión con el Señor como su cuerpo y regresamos juntamente con Él. En las nubes, estamos de las nubes, regresamos a la tierra para ser testigos y presenciar el momento de la tremenda victoria de Cristo y del día donde se va a juzgar la maldad sobre la tierra. Versículo 6. Regresamos a Zacarías 14, 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Mira, la Biblia varias veces narra esto del día del Señor, que va a ser un día extraordinario. Cuando Cristo baje, obviamente primero va a ser ese terremoto, los valles se van a levantar, se van a partir algunos montes, se va a volver valles, va a ser una cosa extraordinaria. Pero dice que en ese día no habrá luz ni clara ni oscura. Algo va a suceder a nivel cósmico, pero a nivel cósmico no lo podemos entender, tal vez como algunos dicen ahora con el conocimiento que ya se tiene, pero no necesariamente que sea así, porque Dios lo puede hacer de cualquier otra manera. Muy probablemente nuestra atmósfera va a entrar en una penumbra, ¿verdad? Que ya no vamos a poder ver las luces que iluminan, las luces estelares que iluminan la Tierra. Estas se van a apagar para la humanidad, para la Tierra. Y van a ser reemplazadas por la gloria de Cristo descendiendo. Solo van a poder ver la gloria de Cristo descendiendo, pero todo se va a volver una semipenumbra. Por eso es que dice, ese día no habrá ni luz clara ni oscura. Va a ser una penumbra total, pero la gloria de Dios descendiendo. Pero hay una cosa tremenda, y se dice que, pero al caer la tarde habrá luz. Esto muy seguramente va a ser cuando ya sea el inicio, porque esa venida de Cristo va a ser una venida de juicio a la maldad, a los pecadores. Va a haber un juicio a las naciones, va a separar las ovejas de los cabritos para inaugurar el reino milenial de Cristo. Pero esa inauguración, entonces dice, al caer la tarde habrá luz. Aquí está hablando porque se va a iniciar nuevamente ya un tiempo de restauración de la humanidad, de Israel, y todo esto lo vamos a ver. Pero esta penumbra, miren, yo tomé aquí varios pasajes porque quería que vieran que esto no solo lo habla Zacarías, esto es un tema recurrente en muchos de los profetas. Amós 5:20. Amós 5:20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Nos habla de ese día. Miren, este día sí va a ser un día tremendo, pero te quiero decir que tú y yo no estamos destinados a pasar ese día de la ira de Dios. Nosotros hemos sido rescatados y salvos. La palabra salvos está también en el contexto, salvos de la ira de Dios que ha de venir sobre el mundo. Salvos de ese día terrible que ha de venir, hemos sido rescatados. Sofonías 1:14 y 15. Solo para que entendamos que ese día va a ser tremendo. Y mire de lo que nos libra Dios. Sofonías 1:14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Y un último pasaje, hay muchos más, pero voy a leer un último, Isaías 60:19, nos está hablando del día de Jehová, el día grande y terrible. Dice, y de esta penumbra, de esta oscuridad que nos narra aquí Zacarías, dice Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria.
Versículo 8. Regresamos a Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Nos está hablando de, miren, es un detalle tan tremendo que tienen los profetas acerca de estos días, y muchos lo desconocen de todo lo que va a suceder en estos días. Y algunos solo han escuchado, pero no conocen lo que Dios está revelando en su palabra. Porque aquí nos dice que con los cambios geográficos por el regreso de Jesucristo, hará que brote un manantial desde Jerusalén, de un lado hacia el mar Muerto y el otro hacia el mar Mediterráneo, pero va a salir de Jerusalén. Y ese manantial no se va a secar. Y miren, aquí nos habla de que aunque se parta el Monte de los Olivos, pero se va a levantar, Jerusalén va a quedar en alto, porque como va a haber un valle a todo alrededor, se va a notar mucho más Jerusalén. Va a quedar en alto como la joya de una corona. Y de ahí va a brotar un río físico. Esto es un río físico que va a brotar de un lado hacia el mar Muerto y del otro lado hacia el mar Mediterráneo. Y que no se va a secar en verano y va a hacer florecer el desierto. Y aquí vamos a empezar a ver un montón de cumplimientos de promesas que los profetas tenían. Por ejemplo, el profeta Isaías, capítulo 35, versículo 1. Isaías 35:1 nos dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Van a ser tiempos de cumplimiento, porque la misma tierra, a través de ese día de juicio, luego del juicio vendrá la restauración. Versículo 9. Por eso quise partir este capítulo en dos partes, porque tiene mucho detalle y de cosas muy importantes. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquí nos está hablando que Dios mismo ya va a tomar control de la tierra y de la humanidad. Y hay preguntas, si no, Dios es soberano. Claro, y da tiempo y ha dado libertad al hombre entre escoger entre la vida y la muerte, escoger entre su voluntad y una voluntad rebelde. Pero esto no es para siempre. Esto va a tener una culminación, y la culminación va a ser el día de la ira de Dios, el día del Señor. Y entonces se va a establecer el reino de Dios, el reino milenario de Cristo en el mundo entero. Cristo va a gobernar con vara de hierro, y entre ellos, de pasadita lo digo, estamos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, y donde Él está, nosotros también estaremos, y vamos a estar en el trono de Cristo. Y en el mundo ya no van a haber más religiones. Ahí ya las religiones se van a desaparecer, porque ya va a estar Cristo, y la adoración será únicamente para Él. Porque el mundo entero, el mundo que entra al reino del milenio, que ya vimos quiénes son los que van a entrar al milenio. Si tienes dudas acerca de este tema, lo puedes ver y ver los videos acerca del milenio, quiénes van a entrar. Porque las religiones, va a haber una sola adoración, porque las religiones falsas van a ser totalmente exterminadas en ese tiempo de la ira de Dios. Todas esas religiones falsas engendradas por el mismo Satanás van a ser destruidas. Y ahí vamos a empezar a ver que los cumplimientos de las promesas que Dios tiene con Israel, por ejemplo, hasta ahí se van a cumplir en su totalidad. Por ejemplo, le voy a dar dos. El pacto de Dios con Abraham. Dios lo va a cumplir, pero no ha tenido cumplimiento a su cabalidad.
y en el cual el pacto de Dios con Abraham, en el cual se le garantiza a Abraham que de su descendencia nacerá un pueblo numeroso, en este caso Israel, el cual se le daría la tierra que él pisó, la tierra que él caminó. Esa tierra se le iba a dar a él y a su descendencia. Aquí tendrá cumplimiento porque Israel va a tomar posesión de todo aquello, de toda aquella tierra que le prometió Dios. Va a haber otro cumplimiento en el tiempo del milenio como resultado de la restauración. Dice Ani López, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Miren, aquí podemos ver, y creo que no, bueno, sí vimos un poco cuando vimos la doctrina del Espíritu Santo. El Dios trino y uno. Y podemos ver, y eso está marcado en la Biblia, el Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento se hablaba de Jehová, en el Nuevo Testamento se habla del Padre, ¿verdad? Del Hijo, del Espíritu Santo. Pero vemos que aquí el que va a gobernar y la imagen visible de Dios va a ser puesta sobre la tierra en Cristo. O sea que se va a ver la gloria de Dios va a ser manifestada en Cristo, en Él, en el Hijo. Aunque Él es Dios. Entonces van a verlo como al Hijo, al Dios uno, al Dios único, aquel que Israel manifiesta. Jehová nuestro Dios uno es. Ahí lo van a ver como al Hijo, al único, el Mesías que viene bajando, aunque es un Dios trino. Y uno será su nombre. ¿Por qué? Porque van a adorar el nombre de Dios en Cristo Jesús. Y entonces, dice el versículo 10, toda la tierra se volverá llanura. Zacarías 14:10, perdón. Toda la tierra se volverá como llanura. Miren, toda la tierra. Aquí están hablando del lugar de Israel, de todo ese lugar, pero yo verdaderamente, cuando uno ve el milenio, entendemos que en base al cataclismo que se va a dar en los tiempos cuando venga Cristo, la tierra, las grandes montañas van a desaparecer y van a haber grandes llanuras en la tierra. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananael hasta los lagares de Rey. Entonces estamos viendo que la tierra desde el monte Hermón, prácticamente un monte Hermón, tiene, creo que si no estoy mal, como 2.774 metros sobre el nivel del mar. Es un monte alto. Tal vez no es el más alto del mundo, pero sí es un monte alto. Pero dice aquí que desde ahí hasta el Golfo de Acabá, que es lo que hoy conocemos, eso va a quedar como una llanura. O sea que ese monte Hermón va a ser aplanado y van a ser convertidos en planicies fértiles. Lo que hará, como van a quedar como planicies fértiles, todos esos lugares, va a hacer que, lo que les decía, que Jerusalén resalte en solitario en las alturas. Y ella va a ser reconstruida como la ciudad de Rey, que guarda en su interior el templo de Dios y el trono de Jesucristo va a estar allí, en Jerusalén, en la Jerusalén física de aquí de la tierra, va a estar el trono de Jesucristo. Y va a ser levantada y va a ser vista como una joya porque va a haber planicies a todo su alrededor. Versículo 11, creo que ahí vamos a dejarlo al día de hoy. Y morarán en ella, en Jerusalén, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y Jerusalén será habitada confiadamente. En muy pocas ocasiones dentro de la historia, desde que Jerusalén fue puesta como capital de Israel,
por David. Jerusalén ha conocido paz, ha sido por momentos específicos nada más. Jerusalén, la ciudad de paz, ha sido probablemente la ciudad más peleada de la historia de la humanidad. Es donde han habido una cantidad de guerras. Yo no les puedo decir si la que más guerras, pero sí ha sido una cantidad de guerras en toda la historia de la humanidad. Jerusalén, la cual por ella han orado los seres humanos en el transcurso de milenios, como Dios lo ha pedido y como Dios lo prometió. Por ejemplo, el Salmo 122, 6 al 9. Muchos yo creo que lo conocen. Pero dice el Salmo 122 del versículo 6 al 9. Pedid por la paz de Jerusalén. Y esto es un salmo bastante antiguo ya, y muchas generaciones de fieles han tomado esa palabra y han estado orando, porque va a venir el tiempo del cumplimiento de esa paz. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Jerusalén, la ciudad de paz que no ha conocido paz durante muchos siglos, ella va a conocer en este tiempo de la restauración, cuando la ira de Dios haya caído sobre los pecadores y la restauración de la tierra, del mundo, va a ser levantada Jerusalén y va a conocer la justicia permanente acompañada de paz, reposo y seguridad. Y aquí viene otro cumplimiento que se va a dar. El pacto de Dios con David, que Dios hizo con David, que le prometió que un rey de la tribu de Judá y de su linaje gobernarían para siempre. Y esto se cumple en Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores, descendiente en la carne de David, de la tribu de Judá. Y termino aquí el estudio de hoy con el pasaje que está en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 37, del versículo 24 al 28. Ezequiel 37, del 24 al 28. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán. Ese es en el tiempo del milenio, la nación de Israel restaurada, aquellos que se volverán a Cristo, aquel remanente, porque ya vimos que no fue todo, los que quedaron de Israel, los que quedaron de Jerusalén. Dice, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y las hijas y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto tiene cumplimiento hasta el tiempo de la restauración
de Israel, de Jerusalén y de la tierra en el reino milenial de Cristo Jesús en la tierra. Espero haber podido explicar el panorama. Miren esto tan tremendo que va a ocurrir. Y vemos todas estas situaciones que se dan en el mundo, que son inicio de dolores. Pero aún no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el momento. Aún vienen tiempos difíciles para el mundo. Muy difíciles. Como no ha habido otro tiempo en la historia desde que el hombre está en la tierra. Pero para los hijos de Dios hay victoria. Para los hijos de Dios este tiempo y saber estas cosas es esperanza de que tenemos un Dios justo y vendrá el tiempo donde Dios juzga a los malvados. Aquellos malvados que han destruido a su pueblo, aquellos malvados que han destruido al inocente, aquellos malvados que han destruido a los justos de la tierra. Tendrá el tiempo de la paga. Pero Dios nos ha permitido que nosotros nos volvamos a Él de en medio de nuestros pecados. Porque probablemente, no probablemente, seguramente, todos pecamos, destituidos de la gloria de Dios, no merecedores de su misericordia y su gracia y su favor y su reino celestial. Pero por la gracia de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, por la misericordia de ese sacrificio tan grande en la cruz de Calvario, hemos sido aceptos en Él ante Dios y podemos ser librados de esa ira que ha de venir sobre el mundo. Que estos estudios no sean para llenar nuestra mente de conocimiento, sino para tener temor y temblor de caer en el pecado. Y que sean algo que nos llene de fe para mantenernos hoy caminando en santidad. Para que cuando Cristo venga por nosotros, ya sea que nosotros nos presentemos delante de Él o Él venga por nosotros, seamos parte de ese reino preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, no regrese vacía, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, discerniendo las intenciones y los pensamientos, Señor, que tenemos, Señor, para que sean sacados de ahí. Los pensamientos, Señor, que no son tuyos, esas emociones, Señor, que probablemente han sido arraigadas, esa raíz de amargura de nuestro corazón sea arrebatada y desarraigada de nuestra vida, para que podamos, mi Dios bendito, vivir una vida de gozo y de paz y sobre todo de obediencia y fidelidad a ti y a tu palabra. Señor, que estas profecías y estos cumplimientos y esas promesas, Señor, que tú nos has dicho y esos pactos que se cumplirán porque tú eres un Dios de pactos y un Dios de verdad, nos alienten a seguir caminando con la vista puesta en el galardón que es Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que nuestro buen Dios, que Padre, Hijo y Espíritu Santo llenen tu vida, tu corazón de paz, de gozo y de amor. Los esperamos el próximo miércoles, donde vamos ya, ahí sí, concluir con la segunda parte de este hermoso capítulo. Y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, hágalo. No se detengan por vergüenza, por temor, porque ¿qué van a decir? O tal vez mi pregunta tal vez no es tan bien vista por los hermanos. Pues miren, es mejor preguntar que quedarse con la duda, ¿verdad?
Y si en algún momento yo puedo y tengo el conocimiento, la revelación para poderlo hacer, va a ser un verdadero privilegio poder contestar sus preguntas. Que el Señor les bendiga. El domingo los esperamos para una prédica más, donde vamos si Dios nos da la vida, ¿verdad? A hablar de otros temas tan profundos de la palabra del Señor que nos deja el Señor. Si quieres dar tus ofrendas, puedes traerla y comunicarte con nosotros. Dios le bendiga y le bendecimos desde el Olivo Ministerios, Pastor Jorge Ovalle. Muchas bendiciones y muy buena noche a cada uno de ustedes. No vi a Elizabeth. Si estás aquí, te mando un gran abrazo, y si no, te vamos a estar llamando para ver cómo estás. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.